Hermanos, veamos una breve meditación de este salmo. Bueno, como vemos en el título, hermanos, es un salmo de David. Y este salmo, hermanos, es un cántico de victoria. Es un salmo, hermanos, que como podemos ver en la narrativa, es un salmo que celebra los triunfos de Dios desde cómo saca a su pueblo a la libertad, cómo va caminando hasta Sión y cómo finalmente es exaltado en sus moradas. Y como vamos a ver, hermanos, la victoria de Dios sobre sus enemigos, como se expresa en este salmo, 1 al versículo 4. Después vemos a Dios en el salmo como un libertador, versículos del 5 al 23. Después vemos a Dios en el salmo como rey, versículos del 24 al 27. Y finalmente el salmista lo presenta como Señor, de los versículos 28 al 35. Versículo 1, aquí el salmista nos presenta a Dios como un guerrero. Y este salmo inicia, hermanos, con un grito de guerra. Levántese Dios. Esta es una palabra, hermanos, que vemos constantemente en los salmos. Era un grito de guerra y a la vez un grito de auxilio. Levántate, Dios, levántate para defendernos de nuestros enemigos. Levántate, Señor, y toma posesión de ellos. Levántate, Dios, despierta, Dios, también encontramos esa frase en los salmos. Y estas palabras del versículo 1, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Estas palabras, hermanos, David las toma del libro de Números. Acompáñenme, por favor, a Números capítulo 10. Números 10, versículos del 33 al 35. Dice el versículo 33, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, y aquí vienen las palabras del Salmo, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Así que, hermanos, cada vez que Israel viajaba y se paraba para acampar, Moisés oraba estas palabras, oraba para que el Señor les diera victoria sobre sus enemigos, oraba para que Dios los protegiera de sus enemigos. Así que estas oraciones, hermanos, honraban al Señor como ese guerrero que va delante de su pueblo para defenderlo. Esta oración de Moisés también honra al Señor como esa fuente de protección divina del campamento, del pueblo. Y así, hermanos, desde los primeros versículos, el salmista David muestra a Dios como ese divino guerrero, como ese guerrero todopoderoso. Incluso menciona ahí en el versículo 1 que esparza a sus enemigos. Y este es un lenguaje, hermanos, que también vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 11. No es necesario que vayan ahí, hermanos, son palabras que recordamos. Las palabras, hermanos, en la descripción de la Torre de Babel,
cuando el Señor dijo: ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Este es, hermanos, nuestro poderoso guerrero, que para él, hermanos, no hay nada imposible. Él es el guerrero todopoderoso. Todos sus enemigos terminan esparciéndose. Regresando al Salmo, versículos 2 y 3. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Este salmo, hermanos, no se sabe el contexto. De hecho, se piensa que como tal no hay un contexto específico en el cual David quiera aplicar estas palabras a su vida, sino más bien, hermanos, como es un cántico para el pueblo, es un cántico para que se cantara en el día de adoración, en el santuario. Este salmo tiene la intención de convocar al pueblo y de recordar los hechos que Dios ha hecho para con ellos, la misericordia, el poder de Dios, el que Dios sea exaltado. Y después nos muestra a Dios como libertador. Y aquí el salmista, aquí David, evoca un evento, quizá el evento más emblemático para el pueblo de Israel, el Éxodo. Y dice en el versículo 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Aquí está haciendo referencia al Éxodo, a la liberación del pueblo de los egipcios. Versículo 7, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Y la referencia aquí, hermanos, es a los 40 años de vagar por el desierto. Y luego en el versículo 8 dice, la tierra tembló. Dios hizo temblar la tierra en el Sinaí. Dice, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Aquí lo que hace David, hermanos, es recordar al pueblo de Dios cómo Dios fue delante de su pueblo como ese guerrero triunfante, y lo presenta en este salmo como si fuera avanzando, como si fuera marchando con su pueblo, derrotando a sus enemigos y siendo exaltado. Hay una narrativa aquí, hermanos. David primero habla de la libertad de los cautivos, habla del Éxodo, y después habla de este guerrero, del Señor, de este libertador, caminando, continuando hasta llegar a Sinaí, donde dice la tierra tembló. Y antes de esto también habla de ese vagar en el desierto, cómo el Señor los condujo hasta ese monte, hasta el monte Sinaí. Entonces vemos, hermanos, en este salmo cómo Dios va dirigiendo a su pueblo, cómo va delante de él, venciendo a sus enemigos, y va pasando por diferentes eventos históricos del pueblo de Israel. Pero, hermanos, aquí la atención del salmo debe estar hacia dónde se dirige este poderoso rey, este poderoso guerrero junto con su pueblo. ¿Cuál es su destino? Dice en el versículo 15, monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. Los montes de Basán, hermanos, eran extremadamente altos, eran muy, muy, muy grandes,
Pero esos montes, hermanos, eran opacados por un monte más pequeño, pero que tenía algo especial. El monte Sión, el monte donde Dios había determinado habitar, donde el Señor había determinado hacer sus moradas, donde estaba el santuario. Versículo 16. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Es como si aquí preguntara el salmista: montes altos, montes de Basán, montes impetuosos, ¿por qué miran con envidia al monte donde Dios determinó habitar para siempre? Y esa es la respuesta. Porque es un monte especial, es el monte Sión. El monte Sión, hermanos, estaba dentro de Canaán, particularmente en Jerusalén, y en Jerusalén ahí estaba el monte Sión, y sobre el monte Sión estaba el santuario, el lugar de adoración. Por eso era especial este monte. Versículo 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y este es el movimiento, hermanos, estratégico. El Señor liberta a su pueblo de los egipcios, va al Sinaí, da su ley, la tierra tiembla y después de Sinaí llega a Sión, ahí al lugar de adoración. Y para llegar, hermanos, al lugar de adoración había que subir. De hecho, la ciudad de Jerusalén está en alto, entonces desde ahí había que subir, pero después había que subir el monte Sión para llegar a este lugar. Y miren lo que dice el versículo 18: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Y miren de qué manera tan interesante David está interpretando lo que el Señor hizo. El Señor liberó a su pueblo y luego los hizo cautivos de Él. Cautivó a la cautividad, cautivó a los que eran cautivos en Egipto. Ese es el significado. Hizo libre a los esclavos para hacerlos esclavos suyos, siervos suyos. Pero el punto es este, hermanos. El Señor liberó al pueblo de Israel, a los cautivos, para hacerlos cautivos suyos, con un propósito: llevarlos a Canaán, llevarlos a la tierra prometida, a la tierra del reposo, llevarlos, hermanos, al lugar de sus moradas, llevarlos a su presencia. Y hermanos, yo creo que aquí ya muchos están viendo el significado cristológico de este salmo. Eso es lo que nos está presentando. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Efesios capítulo 4, refiriendo a Cristo. Pablo escribe que dio dones en una procesión de triunfo. Cuando un rey triunfaba, los reyes de las naciones alrededor le llevaban tributo, le llevaban regalos. Y el rey recibía los regalos y los repartía. Entonces Pablo aquí está interpretando el Salmo 68 en la persona de Cristo. Y hermanos, si este salmo describe la marcha victoriosa de Dios, lo cual implica liberar a un pueblo cautivo para hacerlo siervo suyo, entonces quien está marchando
con el pueblo, de acuerdo a lo que dice Pablo, es el Señor Jesucristo. Y es ahora, hermanos, cuando vemos estas palabras del apóstol Pablo, es ahora cuando podemos darle el significado a este Salmo 68. No es un salmo sencillo, es un salmo largo, es un salmo con mucha tipología. Hermanos, pero el significado principal del salmo es mostrarnos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora entendemos, hermanos, nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, estábamos cautivos, pero el Señor Jesucristo vino, se levantó como ese guerrero divino, como ese guerrero poderoso, nos rescató, nos liberó, pagando el precio del rescate y nos lleva, hermanos, y vamos vagando por este desierto, pero tenemos un destino, hermanos, sus moradas eternas, el estar con Él para siempre. Y este pasaje de Efesios nos muestra el triunfo de Cristo cuando dice, subiendo a lo alto. Aquí Pablo, hermanos, está haciendo referencia a la ascensión de Cristo, que después de haber derramado su sangre en esa cruz, después de haber pagado el precio de nuestra redención, después de haber resucitado de entre los muertos, se levanta triunfante y va a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dice el apóstol Pablo que este rey triunfante ha dado dones. Así como el rey en el antiguo pacto recibía esos dones y los repartía, así el Señor ha obtenido la victoria y ha repartido a su pueblo dones para su iglesia. Y dones muy especiales, hermanos. Dice Efesios 4, versículo 11, y Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor ha dado dones en la iglesia, hermanos, con ese propósito de que mientras estamos vagando en este mundo en espera de nuestra redención completa cuando el Señor Jesucristo regrese, dice el Señor que ha dado dones para que la iglesia sea edificada, para perfeccionar a los santos y con el fin, hermanos, de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esos son los dones, hasta que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y este salmo, hermanos, así como motivaba al pueblo en el día de adoración cuando se entonaba este salmo, hermanos, de la misma manera, el recordar esto, el recordar lo que Cristo hizo, el recordar sus triunfos, el recordar el amor que mostró al habernos rescatado de nuestros pecados, al habernos santificado, al habernos dado su palabra. Todo eso, hermanos, debe motivarnos a la adoración. Amigo que estás sin Cristo y que no has experimentado esa libertad que solo Dios puede dar, amigo, tú no vas en esta marcha hasta la Sión celestial, tú no vas en esta marcha, amigo.
Y el llamado, amigo, que te hacemos en amor es este. Tú marchas como si fueras parte de un ejército enemigo de Dios. Tú eres un enemigo de Dios, amigo, porque has pecado contra Él. Y amigo, algo que debe hacerte temblar es que Dios ya tiene asegurada la victoria contra sus enemigos. Así que la invitación que te hacemos con urgencia y en amor, amigo, es que te cambies de bando, que ya no seas más enemigo de Dios. Porque si permaneces ahí, amigo, tu derrota está garantizada. Así que, amigo, vea al ejército de Dios para que puedas estar seguro en aquel que va delante de su pueblo y que vence, que es poderoso y misericordioso para salvar. Ve a Cristo, amigo. Únete a su ejército a través del arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios. De lo contrario, sufrirás la desgracia de caer en manos de ese mismo guerrero. Arrepiéntete de tus pecados y ríndete a los pies de aquel que es poderoso para vencer, de aquel que se levantó de los muertos triunfante y está a la diestra de Dios y del cual venimos su pueblo a adorarle por esos triunfos maravillosos que Él obtuvo. Sigamos adorando, hermanos.